continuamos, rápidamente vamos a darle paso al mensajero en esta tarde, ¿verdad? En esta noche. Y estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Sabemos que Él está aquí. Entonces, si Él está aquí, adórenle. Amén. Él es real, hermano. Amén. Si Él es real, Él quiere cristianos reales también. Sí, Que Señor. adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Amén. Vamos a estar entonando el coro Solo Creed, y luego nuestro hermano. Le dije que un cortito mensaje, pero si el Señor quisiera tener toda la noche aquí, hermano. Amén. Su perfecta voluntad, ¿verdad? Sí, Señor. Gloria al Señor. Solo Creed, todo es posible. Solo Amén. Reciban todos un saludo de mi parte, de mi familia y de la congregación que asisto a mi amado pastor en Puerto Rico a traer la palabra del Señor. Mi nombre es Marco Antonio Colón y como mencioné vengo también de Puerto Rico. Asisto a mi amado pastor en las tareas del ministerio y esta es la tercera vez que vengo aquí a México y verdaderamente no me quiero ir. Amén. Gloria a Dios. Verdaderamente he encontrado amor genuino aquí en México. Amén. Ustedes son un pueblo de amor. This is my third time here in Mexico, and to be real with you, I don't want to leave. I want to stay here. El pueblo mexicano es un pueblo de amor. Mexican people, it's a lovely people. Es un pueblo valiente. It's a warrior people. El pueblo de México se para y lucha por lo que cree. Amén. The people of Mexico, they stand and fight for what they believe. Y eso lo hace una nación especial. And that's what makes this nation special. México es más grande de lo que ustedes piensan. Mexico, it's bigger than what you can think. México ocupaba todo el territorio, gran parte del territorio norteamericano. Mexico, normally, the land of Mexico will take also most of the place from the United States of America. Y aunque actualmente parezca que México es solamente una porción de Norteamérica, Even though right now Mexico is looked like just a piece of United States of America, México es más grande que eso. Mexico is bigger than this. Y Dios tiene algo especial con el pueblo. Aleluya. God has something Gloria a Dios. special for the Mexican people. Y por eso su escudo dice mucho. And that's why the shield says something special. El escudo de México es un escudo especial. The flag shield is something special about Mexico. Por eso la escritura dice que de Dios son los escudos de la tierra. Amén. The scriptures say it's the shield of every flag from the Lord. Y por eso, mis amados hermanos, ustedes tienen una grande bendición de parte del Señor. Amén. That's why, my brothers and sisters, you have to understand that you are very grateful from the Lord. Vamos entonces a las escrituras de hoy, ¿verdad? Porque no quiero tenerlos mucho tiempo. Let's go to the scripture. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La escritura para hoy lo será dos porciones de la palabra. The scripture of the word today will be two portions of the word. Isaías 28:11 Isaiah chapter 28
Y primera de Corintios 14, 21 al 22. In the 1 Corinthians chapter 14, 21 until 22. Vamos a Isaías 28, 11. Let's go to Isaiah chapter 28, verses 11. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says so. Porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Primera de Corintios 14, 21 al 22. Now we're going to read the 1 Corinthians chapter 14, 21, 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Más las profecías, no a los infieles, más a los fieles. Bendita la palabra del Señor. Praise the Lord. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al autor de la palabra su bendición en este servicio. Let's pray and ask permission to the author of the word for this service. Poderoso y amado Padre Celestial, Mighty Father, Lord Jesus, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad we give you thanks for this opportunity para expresar tus pensamientos, Señor. to speak about your mind, Father. Padre, no son mis pensamientos, Father, it's not my mentality, no es mi palabra, it's not my word, pero es tu palabra, Señor. it's your word, Father. Padre, serás tú quien hables a tus hijos en esta noche. Father, you will be the one who will be speaking to your people. Quítame a mí del medio, Señor, Father, take me out of the way. y que sea tu presencia en esta noche, And let's be your presence tonight. así como lo ha sido todo este día de hoy, Padre. As it's been all those days during the services. Que tu bendición sea sobre nosotros en Let esta your tarde. blessing be upon to us tonight. Padre, ponga una unción especial sobre mí Padre, put your special anointing over me. y ponga una unción especial sobre el traductor Also, Father, upon the interpreter, para que tu palabra sea fluida a tus hijos. so your word can be understood from to your children. Padre, quita cansancio. Father, take all the tiredness out. Padre, quita sueño. Father, take all this sleep away. Cualquier cosa que pueda impedir, Señor, Whatever, Father, would be stopping our way. que pueda impedir la buena recepción de tu palabra. Whatever would be stand, Father, to understand your word, take it away. Y que tu bendición sea desde ahora Father, let your blessing be upon to us now hasta el final. until the end. Todo lo pedimos en el nombre eterno, Father, we ask that in the eternal name, Jesucristo ayer, hoy y por los siglos. Jesus Christ, from yesterday, today, and forever. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, mi hermano. Sit down, please. Quiero darle gracias al hermano Rubén I'd like to thank our pastor, Brother Ruben, por darme esta oportunidad para pararme en este sagrado lugar. to give me the opportunity to stand in the same place. Porque no importa dónde esté el púlpito puesto, mis hermanos, And no matter where the pulpit is stand, es un lugar sagrado. this is a holy place. Y debemos venir con reverencia And we have to come with reverence porque Dios está presente. because the Lord is present. Y vamos a hablar de Él And we're going to speak about Him porque vamos a hablar de su palabra. because we want to speak about His word. Y cuando hablamos de Él, And when we talk about Him, grandes cosas pueden pasar. those things will be happening. Mis amados hermanos, ¿creen ustedes que Dios está aquí? Amén. Do you think the Lord is here? ¿Entienden ustedes que su presencia está aquí con nosotros? Amén. That His presence is here. Como dijo el hermano en la predicación de esta tarde, As our brother Kweku said this afternoon, Jesucristo está aquí presente. Jesus Christ is here right now. Él vino para buscarte a ti, a He's buscarte a ti. come to pick you, to find you. Él and se me. quiere hacer uno con He nosotros. want to be united with us. Pero tenemos que abrir nuestros But corazones. we have to open our heart for that. Aleluya. Hallelujah. Ustedes son la simiente real de You are Abraham. the real seed of Abraham. Y para esta ocasión, And for this occasion, el tema lo será the topic will be escuchando la voz de Dios hoy. listen the voice of God today. Hermanos, Brothers, escuchar y oír listen
and hearing and listen, son dos cosas distintas, something different, two Au- different things. aunque en la práctica parezcan lo mismo. Even though in the practice they look the same, Cuando oímos algo, when we hear something, estamos percibiendo sonidos, we are perceiving the sounds of it. pero cuando escuchamos algo, But when we listen something, estamos prestando atención. we Amen. really pay attention to it. Mis hermanos, aquí ahora mismo sentados, Right now, my brothers and sisters sitting, podemos oír los abanicos, we can hear the fan, podemos oír a los pájaros, we can hear the bird around, aún podemos oír a los autos pasar por el camino, even though we can hear the cars that drive in the way. pero estamos percibiendo sonidos. We're just perceiving the sounds of all those. Pero mientras estamos sentados aquí, But while we're sitting here, estamos escuchando a la palabra de Dios. Amén. listen the word of God. ¿Por qué? Porque estamos prestándole atención a la palabra de Dios. Why? Because we pay attention to the word of God. ¿Y por qué le prestamos atención a la palabra de Dios? Why we pay attention to the word of God? Porque sabemos que nos llevará a la salvación. Because it's Amén. going to Gloria a take us Dios. to salvation. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Hermanos, esto es lo que está pasando con el cristianismo denominacional hoy. Brethren, this is what happened with denomination Christian today. Hoy hay muchos sonidos distintos, Now, today there's many different sounds. de toda clase de sonido dentro de las iglesias. There's many different sounds around the church. Pero solo hay un sonido al que debemos escuchar. We Amén. have to listen just to one sound. Y esa es la voz de Dios. And this is the sounds, the voice of the Lord. ¿Y cómo recibimos la voz de Dios? And how to receive the voice of Lord? A través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Listen to His voice through His word. Las denominaciones The denomination, han acostumbrado a la gente they custom the people a oír muchas voces, to hear different voices, muchos sonidos inciertos, a lot different in certain sounds, pero se olvidan but they forgot. que solo hay un sonido al que deben They escuchar. forgot that they should listening to just one sound. Solo hay una voz cierta. They only want one certain voice. La hubo en el pasado Was in the past, y la hay hoy and también. is today also. Primera de Corintios 14:8. The 1 Corinthians chapter 14, Dice lo verses siguiente. 20, verses 11, Hey, verses 8, dice lo siguiente. say so. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Hermanos, estamos enfrentando una batalla. Amén. Brethren, we are fronting a battle. Vamos a batallar contra el enemigo. We're going to fight against the enemy. Es una pelea constante. This is a constant fight. El enemigo más grande que tenemos This is the biggest enemy we have, somos nosotros mismos. Amén. ourselves. Tenemos que pelear contra nosotros mismos. We have to fight against ourselves. ¿Y por qué digo esto, hermano? Why I say so, brethren? Porque tenemos que pelear con los sentidos del cuerpo. Because we have to fight against the sins of our body. Los sentidos del cuerpo Our sins of our body nos separan de las cosas de Dios. separate us from the things of the Lord. Pero los sentidos del alma, But the sins of the soul, que están dentro de nuestros which is corazones, inside of our heart, son los que nos llevan y nos acercan a that's Dios. what Amén. takes us close to the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. Esa es la condición actual de las This is denominaciones. the actual condition of the denomination. Ellos están dando sonido incierto. They give in certain songs. Hermanos, aún dentro del mensaje, Brethren, even though inside of the message today, también podemos encontrar sonidos inciertos. we find Amen. also in certain sounds. ¿Alguna vez usted se ha preguntado Have you been asked for some reason? por qué hay tantas líneas del mensaje? Why are so many different lines in the message? Hermanos, son sonidos inciertos. This is in certain sound. Hermano, el profeta mensajero William Marion Branham Brother, our prophet, brother William Marion Branham, solo trajo un mensaje. only bring one message. Solo existe un mensaje. Only just one message. No hay dos ni tres mensajes, There's no 2 or 3 messages. pero es solo uno. There's only one Y message. esa fue la voz de Dios para nuestro And tiempo. that was the Amen. voice of God for us today. Ya esa es la voz que hay que escuchar And hoy. that's the voice we need to follow. Aleluya. Hallelujah.
¿Por qué encontramos pastores peleando los unos con los otros? Because we find pastors fighting against each other. Porque deberíamos estar en una confraternización como lo estamos ahora. We're supposed to be in the fellowship as we are right now. Hermanos, esta pequeña confraternización, Brethren, this small fellowship we have in today, la pequeña confraternización que tuvieron el año pasado also last year, the fellowship meeting we had, y la confraternización que puedan tener las diferentes iglesias en sus días, and also the fellowship meeting that different churches could have in those days. esa es la acumulación para la gran confraternización que hay de los hijos de Dios. This is the sample of the big fellowship that approximated. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Amén. We are not the children of God. ¿Debe o no debe haber amor entre nosotros mismos? Amén. Should be or should it be a love between us? Mire para su lado. ¿Ama usted a su hermano? Take a look at your side. Do you love your brother? ¿Ama usted a su hermana? Do you love your sister which is sitting your side? Debemos dejar que el amor divino fluya en nosotros. We need to let the divine love follow in our heart. Por eso es que debemos tener compañerismo. That's why we need to keep having fellowship between us. Aleluya. Hallelujah. Hermanos, hay que dedicar tiempo a escudriñar las escrituras. Brethren, we need to dedicate time to follow the word of God. Hay que dedicar tiempo a escudriñar el mensaje del profeta. We need to dedicate time to read the message of the prophet. Él nos ha delineado el camino correctamente. He has shown us the way where we need to follow. Y el camino está abierto. And the way is open. El que se quiere perder But those who want to lose themselves es porque quieren. because they wanted to. Es porque no creen la palabra. Because they don't believe in the word of God. Porque no han recibido al profeta. Because they have not received the prophet for the day. Como dijo el hermano esta tarde. As our brother Kweku said this afternoon. Porque miran y ven a un hombre. Because they look at a man. Y están mirando la parte de afuera. They look in the exterior part of the man. Pero no están viendo But they're not seeing la obra que Dios está haciendo a través del the hombre. work that the Lord did inside of this man. Aleluya. Hallelujah. Isaías 28:11 Isaiah chapter 28 verses 11. dice: porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. He said, in strange tongue I will be speaking to this word. A través de toda la historia, From all over the story, Dios ha hablado al hombre the Lord has been spoken to the man por medio de personas humildes. from humble person. Porque Él sabe, Because he knows porque las personas humildes le darán la gloria a Dios. the humble person will give the glory to the Y Lord. aquí yo estoy viendo personas humildes. And here I'm seeing humble people. Porque le damos la gloria a Dios. Because we give the glory to the Lord. Hermanos, no estamos endiosando a un hombre. Brethren, we're not taking the man as a God. No estamos adorando a un hombre. We're not giving praise to a man. Pero estamos reconociendo But we are recognizing que Dios hizo una obra a través del hombre. what God did through the man. Gloria a Y Dios. por eso podemos adorar a Dios. And that's why we can praise the Lord. No es adorar al hombre, We not give praise to the man. pero adoramos al que está en el hombre. But we Amen. praise the one who is inside of the man. Aleluya. Hallelujah. Lenguas de tartamudo, dice la escritura. Personas no letradas. No de mucho título. Those which speak different and those that have title. Hermanos, cuando vemos estos concilios de iglesia Brethren, when we see all these concile of churches y van a presentar al que va a predicar, and they're going to present the preacher, tardan casi 30 minutos diciendo los títulos que tienen. they spend almost like 30 minutes in saying all the detail of their title. Yo les pregunto, I would like to ask now, ¿en qué nos ayuda eso? and what that help us, all those titles, certificate, and what that help us? ¿En qué nos edifican los títulos de la persona? What those titles, certification, we're gonna do for us, for our soul? ¿Verdad que no nos ayudan en nada, hermano? That don't help us in anything. Pero ¿cuánto nos ayuda esto? But God Amén. help us. How much the word of God help us? Gloria a Dios. Este es el camino a la verdad y a la vida. This Amen. is the way, the life, and the truth. Este es el camino a la victoria. This is the victory to go to the way. Porque grande batalla nos espera. Because Amen. we have big fight waiting for us.
Aleluya. Hallelujah. Miremos a Pedro. Let's look a little bit of Peter. Pedro no tenía títulos. Peter didn't have title. Él no sabía leer o escribir. He didn't even know how to read and write. El hermano Pedro no podía reconocer su propio nombre, Our brother Peter didn't even recognize his own name, aun si se lo mostraban escrito. even though if you would write it for him. Primera de Corintios 14:21 The 1 Corinthians chapter 14 verses 21. dice lo siguiente. En la ley está escrito, And the law, it is writing. en otras lenguas, And the other tongue, en otros idiomas, in other languages, y en otros labios, and other lips, otras personas escogidas de Dios. other persons, chosen by the Lord. Hablaré a este I pueblo, will be speaking to these people. y ni aún así me oirán, Even though like this they would not be hearing me, dice el Señor. say the Lord. En otras lenguas. In other languages. Yo les pregunto, hermanos, I would ask this evening, brethren, ¿no hizo Dios todos los lenguajes del mundo? Amén. did God did all the languages of the world? Allá en la Torre de Babel, ¿no hizo Él todos esos lenguajes, todos esos idiomas? In this the Bible story, he did all those languages. Pues Él los conoce todos. Well, he know all the languages. He's the one who built them. Él puede comunicarse en cualquier idioma. He can Amen. communicate in any one of those languages. Él puede hablar hebreo, He can speak Hebrew, arameo, Aramean, alemán, German, latín, Latin, griego, Greek, inglés, English, francés French, y español. and Spanish. Para Dios nada es imposible. For God, nothing is Amen. impossible. Él podrá comunicarse con su ungido He can communicate with anyone. en cualquier idioma que sea. In any languages, he can communicate. De la misma manera que Dios In the same way, the Lord se comunicó con el Señor Jesús communicate with our Lord Jesus en el idioma arameo, in the Aramean language. fue de la misma manera que Él se comunicó con el profeta It's the same way he communicated with our prophet en el idioma inglés. in the language English. Y es de la misma manera Is in the same way que Él se está comunicando con nosotros hoy a través de su palabra, he's Amen. communicating with us tonight through his word en el lenguaje español. in the Spanish language. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. Believe this. ¿Cuánto creen que Dios se está comunicando con nosotros hoy? Amén. Believe that the Lord is communicating with us tonight. Aleluya. Hallelujah. Lo que nos lleva a la otra porción de la escritura. What take us to the other portion of the scripture. En otros labios hablaré a este In pueblo. all live I will speak to these people. Diferentes personas. Different person. En los días del Éxodo And the Exodus day, fue a través de los labios de Moisés from Moses lived, que Dios habló a su pueblo. that the Lord spoke to his people. Habían muchas otras voces, There was many voices habían around. otros sonidos. There was many sounds around. Coré, Datán, Abirán, There was Koreh, there's Dathan, there's Iran. que quisieron levantarse y llevar al pueblo. They wanted to guide the people. Pero era la voz de Dios But that was to be the voice of God a través de Moisés, through Moses. que era el líder del pueblo. That was the one the Lord chose. Y a ese era el que había que escuchar. That was the one that the people should be listened to. A través de todo el Antiguo Testamento, From through all the Old Testament, Dios habló a través de sus profetas. the Lord spoke through his prophet. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Dios habló por medio de Juan el Bautista. the Lord spoke through John the Baptist. Él habló a través de Jesús. He also spoke through Jesus. Él habló a través de los apóstoles. Also spoke to the apostles. Esas eran las voces que habían que escuchar. That was the Amen. voice that they should be listened to. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, más cercano a nuestro tiempo, close to our time, los mensajeros de las edades de la iglesia. the messengers from the church age, Y aún más cerca a nosotros, even though a little bit closer to el us, profeta mensajero Branham. the prophet messenger, our brother Branham. Dios habló a través de ellos The Lord spoke through them de una manera u otra. from one way or another, Pero seguía siendo una sola voz. but still there was still just one voice. Él siempre tenía una voz de liderato. Also, he had the leader voice.
Nunca han habido dos voces de liderato Never had two principal messenger in one age. Hermanos, dentro de una iglesia Brethren, inside of a church, solamente hay un pastor. only is a pastor. Solamente hay una cabeza. Only one head. Él puede tener muchos que le ayuden, He could have many that help him, pero todos están sujetos al pastor. but all of them should be under him. Porque el pastor recibe la palabra de Dios. Because the pastor received the word of God, Él tiene que estudiar la palabra de he Dios has to study the word of God, para luego enseñar al pueblo. that he can teach to the people. Esa es la cabeza de la iglesia hoy. That's the head of the church today. El pastor The pastor, lleva a las ovejas. he guide the sheep. Pero es Dios But it's God quien dirige a toda la novia. that guide the bride. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Hermanos, nunca han habido dos profetas mayores al mismo tiempo. Belgium has never been two major prophets in the same age. Son dos mentes distintas. This is two different minds. Serían dos mensajes distintos. There should be two different messages. Pero uno tiene que ministrar primero But one of them should be ministered first, y el otro ministra después. and then the next one. En los días del Señor Jesús, In the day of our Lord Jesus, Juan el Bautista era la voz principal. John the Baptist was the principal voice. Y mientras el Señor Jesús While Jesus Christ no comenzara su ministerio, did not start his ministry, Juan el Bautista era la voz cantante. John the Baptist was the voice to be listened to. Pero la escritura decía But the scriptures say que uno tenía que menguar, one of them was going to go down pero el otro tenía que subir. and the other one was going to grow. Cuando tocó el tiempo de ministrar del Señor Jesús, When the time of the ministry of our Lord Jesus come, Juan el Bautista tenía que bautizarlo. that John the Baptist had to baptize the Lord Jesus. Pero él decía, debo ser yo quien sea bautizado de But ti. then he was saying, I'm supposed to be baptized by you. Pero el Señor le dijo, But the Lord tell him, la escritura tenía que cumplirse. and the scripture had to be fulfilled. Él tenía que cumplir toda la escritura. That he has to fulfill all the scripture. La escritura no se podía quedar a medias, That the hermano. scripture has to be continued, can't be stopped in the middle. Si es palabra de Dios, If it's the word of God, tiene que ser cumplida. it has to be fulfilled. Si nosotros somos sus hijos, If we are his children, nosotros tenemos que cumplir toda la palabra de we Dios. have to fulfill all the word of God. Hermanos, no fuimos traídos aquí Brethren, we did not bring from to here para calentar una silla. just to sitting in a chair. Nosotros no fuimos traídos aquí We did not bring here para llenar nuestras barrigas. just to fill up our womb. Nosotros fuimos traídos aquí We were choose to come here. para comer de la palabra. Amén. The word of God. Gloria a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise the Lord. La palabra de Dios The word of God es nuestro alimento. is our food. La palabra de Dios The word of God nos da fuerza. give us strength. La palabra de The Dios word of God nos da valentía. give us La palabra de The Dios word of God. nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Glory to the name of the Lord. Sin embargo, Even so, aún Dios hablando por medio de sus escogidos, even though the Lord speaking from a chosen one, con todo y eso no lo escucha. with all these, we don't listen to him. San Juan 1, 10 al 11. We have St. John chapter 10, Chapter 1, chapter 1, 11, 10 to 11. from 10 to 11. Dice la palabra, Say the word. en el mundo estaba, And the word he was, y el mundo fue hecho por él, and the world was created for him. From y el him. mundo no le conoció. But the world did not recognize him. A los suyos vino, He came for them for thee, y los suyos no le recibieron. and his one did not receive him. Todos sabemos que en el ministerio del Señor Jesús, We all of us know from the Jesus Christ ministry, que eso se cumplió. those were fulfilled. A él vino a este mundo, He came to this world. él vino a su gente, He came to his people. él vino a buscarlos, He came to find them, pero ellos no le recibieron. but they did not receive him. El Señor envía al profeta mensajero Branham, The Lord sent his prophet, the messenger, Brother Branham, 2000 años después. 2000 later.
y viene a este mundo. He come to this world. Y vino a buscar una novia He came to look for a bride. para darle una esposa a Dios. To Amén. give a wife to the Lord. Y recorrió el mundo. And he went to the world. Y aunque la mayoría no lo recibieron, Even though the most of them did not receive the prophet. pero aquí hay un pueblo que sí lo recibió. Amén. Sí, Señor. Y a estos que le recibieron, And those that receive him, componen a la novia de Cristo. those are the one for the bride of the Lord. Pero muchos no le recibieron. But most of them did not receive him. Y entonces esta escritura de San Juan And so this scripture from St. John también se cumple en los días del profeta. also fulfilled from the day of the prophet. Porque la iglesia no quiere saber de él. Because the churches didn't want to hear about him. En los días de Moisés, And the day of the Moses, muchos decían que también Dios les hablaba a ellos. many of them also said that the Lord spoke to them. Y Dios podía hacerlo. Yes, the Lord could have done it. Dios habla con quien Él quiera. The Lord Amen. spoke with whoever he wanted. Él le permite escuchar su voz a quien Él quiera. He permits to anyone can listen to his voice. Pero Dios siempre But the Lord always, tiene un liderato he Amen. has a leader a cual Él le habla. to who he speak to. Y el liderato lo tenía Moisés. And this leadership, Moses had it. A ese era el hombre que había que escuchar. And in that time, they had to listen to this voice. Todos los demás Any other ones, tenían que esperar en Moisés. they were supposed to waiting on Moses. En los días del Señor Jesús, Also, in the day of our Lord Jesus, Él era el que había que escuchar. he was the one that we should be listening to. Todos los demás And any other voices tenían que esperar en Él. were supposed to wait on him. En los días del profeta Branham, In the day of our prophet, Brother Branham, Él era la voz del liderato. he was the voice of the leadership. Y todos los demás And every other one tenían que esperar en Él. was supposed to Amen. wait on him. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre de Dios. Glory to the name of the Lord. Hoy la iglesia habla mucho de Jesús, Now the churches speak a lot about Jesus, pero sus enseñanzas dicen lo contrario. but they teach in the doctrine say something different. Ni siquiera saben cuál fue la obra que hizo el Señor Jesús, They don't even know what is the work that the Lord did for us, porque no han querido escuchar su mensaje. because they not want to listen to His word. Pero tienen tantas tradiciones, And there's so many traditions, mandamientos, so many commitments, tantas falsas and enseñanzas some fake doctrines. que están ciegos en la So palabra. that's why that brings blindness. Y si eso es con el mensaje del Señor Jesús, And if this is with the message of Jesus, que ya pasaron más de 2000 años, and that's been 2,000 years ago, ¿cuánto más con el mensaje del profeta? that would be a lot worse with Porque the la message iglesia of lo the sacó prophet. afuera. Because the churches took him out of the church. Aleluya. Hallelujah. Apocalipsis 3:20 Revelation chapter 3 verses 20 dice lo siguiente: say so. He aquí, Here, yo estoy a la puerta I'm at the door. y llamo. I call. Y si alguno oye mi voz, If anyone hear my voice, abre la puerta, open the door. entraré a él I will come in with him. y cenaré con él I will be there with him. y él conmigo. And he with me. Hermanos, Brethren, no estamos hablando de una puerta de madera. we're not talking about Estamos the hablando wood de la door. puerta del corazón. Amén. Sí, Señor. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón Knocking Sí, the Señor. door of our y te heart. está llamando. He's calling you. Y Él quiere entrar a ti He wants Amén. to come in you. porque quiere tener compañerismo He contigo. wants to have fellowship with you. ¿Estás tú dispuesto a abrir la puerta de tu corazón? Amén. ¿Estás tú dispuesto a abrirle la puerta? Amén. The door of your heart so you ¿Estás can come in. dispuesto a que Él entre a tu corazón? Amén. You want him to come into your Pues heart. démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to the Lord. ¿Y por qué Dios quiere entrar en nuestro corazón? And why the Lord wants to come to our heart? Como dijo el hermano esta tarde. As our brother said this afternoon. Porque Él quiere manifestarse a través Because de He wants to nosotros. manifest to us. Cuando usted va por la calle When you walk on the way, y alguien lo mira somebody can staring at y you. de momento mira así, de una Bueno. manera extraña, When they look at you a little bit strangely, y le dice, and if they told you, usted tiene algo raro.
You have something strange. Yo veo algo raro alrededor suyo. I see something strange around you. ¿Usted sabe lo que es eso? But you know what is this? La gloria de Dios manifestándose a través de usted. Amén. The Lord manifests through you. Él quiere manifestarse a través de That's sus why He wants hijos. to manifest through His children. Él quiere que usted lo haga ver al mundo. He wants to be shown by the word through you. ¿Y cuál es el trabajo nuestro? And what is our word? Enseñarle al mundo que Dios está vivo. We need to show Amén. that the Lord is alive. Nosotros no creemos en un Dios muerto. We don't believe in a dead Creemos God. en un Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Believe on this. Aleluya. Hallelujah. Glory to the Lord. He's En el alive. mensaje, And the message, fe sin obra es muerta. faith without work is dead, Predicado el 5 de mayo del 51. was preached on the 5th May, the years 1951. Dice el profeta, y cito: The prophet of the Lord says so. ahora, Now, por la gracia de Dios, for the grace of the Lord, yo soy su hermano. I'm your brother. Pero cuando el ángel del Señor viene, But when the angel of the Lord come down, entonces viene a ser la voz de Dios para ustedes. he then become the voice of the Lord for you. Oh, hermanos, Oh, my brother. el profeta más claro no podía hablar. Brother, more clear that can't be. Él era un hombre como usted y como He yo. was a man like you and me. Pero cuando el Espíritu Santo But when the descendía, Holy Spirit come to him, entonces era Dios en la escena. that was Amén. Lord. Ya no era el hombre That was hablando, not the man talking. pero era Dios hablando. Amén. Talking to the children. Hallelujah. Glory to the mighty Lord. Era Dios en carne humana. That was the Lord in flesh. Dios vestido de carne. The Lord in human flesh. Dios dejó su divinidad a un lado He loved his divinity another side. para venir a tener compañerismo To con come to nosotros. Aleluya. us. En las mismas condiciones In the same nuestras. condition of us. Tenemos, por ejemplo, a Abraham. We have, for example, who? Abraham. Dios fue a visitarle. The Lord went to visit him. Pero para visitar Dios a su profeta Abraham, But for the Lord to visit his prophet Abraham, él dijo: yo tengo que ir en las mismas condiciones. well, I have to go down in his same condition. Y dice el profeta And the prophet said, que Dios tomó un puñado de átomos the Lord took a little bit of atomic, y tomó un puñado de luz cósmica also take a bit of his communistic y light. creó un cuerpo Then he created a body. y allí se metió. Then he went inside of this body. Y luego creó otro cuerpo Then he created another body. y le dijo al arcángel Gabriel: Then he said, Michael, métete aquí. come in here to this body. Y creó otro cuerpo Then he created another body. y le dijo al ángel Miguel: Then he said, Miguel, métete aquí. come in here. Y Come to this tres body. cuerpos fueron creados. So three body was created. Y Dios y sus Dios ángeles bajaron aquí a la And the tierra Lord and his angel come to this earth para tener confraternización to con have Abraham fellowship with Abraham. Aleluya. en las mismas condiciones. That's the same in the same Sus condition. piernas estaban llenas de polvo, His feet was full of dirt, pero comió carne con but Abraham, he ate meat with Abraham. bebió leche, He drank milk with comió Abraham. mantequilla He drank y bread with estuvo con Abraham. su profeta en cuerpo He humano. was with his prophet in human flesh. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con That's what nosotros he hoy. wants to do with us Amén. tonight. Pero para hacer eso, But for him to do this, tenemos que abrir las we puertas de have to nuestro open the corazón. doors of our Amén. heart. Aleluya. Hallelujah. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Continúa diciendo el profeta: And the prophet of the Lord continued saying, si quizás les ofendo al decirle esto, if I offend by saying so, perdónenme. forgive me. Pero sentí que quizás But I have the feeling that que están resentidos. you're taking offense. Pero yo soy la voz de Dios para ustedes. But you have to Amen. understand, I'm the voice of God for you. ¿Ven? You see? Lo digo otra vez. I'm gonna repeat it again. Aquella vez From that time fue bajo inspiración. was under anointing inspiration. ¿Ven? Can you see? Yo me sentí mal la primera vez, The first time I feel bad by saying it, pero lo repetí. but I repeated it. Hermano, parece que no era la primera vez Brethren, it looked like it was not the first time que el profeta le decía esto a la that congregación. the prophet said that to the congregation. Y parece que la congregación se sintió un poco rara. It seems that the congregation felt a little bit rarely. La mayoría de las personas hoy Most of the people today limitan a Dios.
limited the Lord. Le dan más poder al diablo que lo que tiene Dios. They give more power to the devil than what they should give to the Lord. Hermanos, Brethren, Dios puede hacer como Él quiera. the Lord can do whatever He wants to. Dios puede tomar a cualquiera ahora mismo aquí presente. The Lord can take any one of us right here presently. Dios puede tomar a cualquiera de ustedes aquí The Lord presentes. can take any one of you Y presently. puede levantar un vaso He can take a cup y traer un mensaje. and bring a message. ¿Qué limita a Dios? What limited the Lord? Nada limita a Dios. Nothing can limit the Lord. Dios es el Todopoderoso. He is Amén. Él es the all-powerful. omnipotente. Amén. Él es omnisciente. Amén. Y Él es omnipresente. Amén. Present. Aleluya. Hallelujah. El gran yo soy de los días de Moisés. Is the great I am of the day of Moses. La misma plenitud de los días del Señor Jesús The same fulfilled from the day of Jesus Christ estaba en nuestro mensajero en plenitud. was in our prophet, Brother Branham. Y ya él tenía que identificarse And that's why he had to identify himself. porque Dios se lo exigió. Because the Lord was asking for that. Dios le dijo al profeta The Lord said to the prophet, que si él hacía que la gente if he could make the people creyeran que él era su to profeta, believe that he was the Lord prophet, que era su ungido, that he was the anointed one, que Dios los sanaría. then the Lord could do all the heal. Cuando se nos da la oportunidad When the Lord give us the opportunity de escuchar la voz de Dios, to listen to the voice of God, debemos aprovecharlo. then we have to get on this. Nada en este mundo Nothing in this world es primero que Dios. is first than the Lord. Put him in the first place. La escuela es secundaria. The school or the secondary. El trabajo es secundario. The work and secondary. Cualquier cosa que nos llame la atención es secundaria. Whatever call our attention is in the Pero cuando es secondary place. tiempo de escuchar la voz de Dios, When is the time to listen to the eso voice of debe God? tener el primer lugar. That should be Amén. the first place in our life. Porque Dios no acepta Because the Lord don't accept segundos lugares. second places. Dios es primero. The Lord is first. Dios es segundo. The Lord is Amén. in the second. Dios es tercero. The Amén. Lord is in Y third. Dios es siempre el primero en nuestra And the vida. Lord Amén. has to be Y the cualquier first time in tiempo our que life. sobre Whatever the time, es para Dios. it's Amén. for the Lord. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Hermanos, no es simplemente oírla. Brethren, not only listen to it, Debemos escucharla. we have to not only hearing it, but we have to listen to it. Porque algo muy importante Because something very important quiere Dios decirnos. want to say to us. Pero como dije hace un rato, But as I said a while ago, hay demasiadas voces y sensaciones there's so many different voices and sensations que están around trayendo confusión dentro de that la bring in iglesia. confusion to the church. El diablo puede personificar The devil can personalize, y puede imitar lo que Dios he hace. can imitate whatever the Lord do. Todo lo que viene de Dios, Whatever comes from the Lord, el diablo lo pervierte. the devil can pervert that. Y mucha gente cree que es de Dios. And many people think those things from the Lord. Pero tenemos que llevarlo a la palabra. But we have to bring everything we see to the Word of God. Porque la palabra es la que nos dice Because the Word of God is what that teaches us. si viene de Dios o no. Is that come from the Lord or not? Mis amados hermanos, My brethren, pasar la oportunidad de escuchar la voz de Dios es muerte. if we pass the opportunity to listen the Word of God, that this is death. Si no lo escuchamos, If we don't listen to it, ¿cómo podemos encontrar nuestro camino a Él? how can we find our way to Him? ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que Dios está haciendo? How are we going to be understand what He's doing? San Juan 10, 25 al 28 St. John chapter 10 verses 25 to 28 dice lo siguiente. say so. Respondiéndole Jesús, Jesus say, os lo he dicho I've said, y no creéis. and you don't believe. Las obras que yo hago The work that I did en nombre de mi Padre, in the name of my Father, ellas dan testimonio de mí. that's give testimony about me. Mas vosotros no creéis, But you don't believe, porque no sois de mis ovejas. because you're not from my sheep. Como he dicho, As I said, mis ovejas oyen mi voz my Amén. sheep listen to my voice, y yo las and conozco I know Amén. them, y me siguen. Aleluya.
Gloria a Dios. Y yo les doy vida eterna. And I give them eternal life. Y no perecerán para And siempre. they would not perish all Ni nadie las arrebatará de mi Nobody will mano. take them away from me. Escuchamos a la voz de Dios. Listen to the word of God. Lo reconocemos a Él. We can recognize His voice. Conocemos su voz. We can recognize His Y voice. como la conocemos, And as we know His voice, lo podemos seguir. then Amen. we can follow Him. No seguimos voces extrañas, We don't follow strange voices, porque ellas nos llevan a perdición. because those strange voices will lead us to perish. Pero la voz de nuestro Padre Celestial, But the voice of our eternal Father, esa sí la reconocemos. that Amen. one we recognize. ¿Y por qué la reconocemos? Why we recognize the voice of Porque God? ya la escuchamos en la Because eternidad. we listen to it eternity already. Estuvimos con Él en la eternidad. Aleluya. Éramos parte de Él en la eternidad. Part of Him in eternal life. Éramos una teofanía de parte de Dios. We was a Señor. theophany from the part of the Lord. El profeta mensajero Branham, The prophet messenger Brother Branham explicando esto, is explaining this. él hizo un círculo. He said he made a circle, Y dentro de ese círculo, and inside of this circle, él puso muchos puntitos. he put a bunch of points. El círculo And this circle representa a Dios. represent the Lord. Los muchos puntitos And those many points down son los hijos de Dios. are the Hallelujah. children of the Lord. Sin un puntito de eso, Without this little point of this, si lo sacamos fuera, if we take it out of the circle, Dios está incompleto. then the Lord is incomplete. Dios vino a recoger sus simientes. So the Lord come the Lord come for His seed. Sin uno de ustedes, Without one of us, Él está incompleto. He is incomplete. Cada uno de nosotros Every one of us representamos a Dios aquí will en la represent tierra. the Lord here. Somos parte de Él. We are part of Him. Y como parte de Él, And as we are part of Him, enseñamos al mundo so we have to show the world que Él existe, that He exists, que su obra es real, that His work is real, que Él está vivo, that He's alive. que las mismas obras que hizo ayer, The same work He did Él yesterday. las está haciendo hoy. Amén. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise the Lord. El que no cree la palabra Those who don't believe to the word, traída por los escogidos de Dios, that's the word that comes from the chosen one from the Lord. llámese el profeta, He called the prophet llámese el pastor, or the pastor el ministro, or the minister, a quien Dios quiera utilizar. whoever the Lord wants to use. We Tenemos que recibir su have palabra. to receive His word. Pero si no la recibimos, But if we don't receive the word, estamos perdidos. then we are perished. Es como cuando usted va de una ciudad a otra. It's like when you're going from a city to another city. Usted no sabe el camino. You don't know the way. Y usted busca un aparatito Then you look for this position. y le pone para que le diga cómo llegar de un lugar a otro. Then you put in this machine how to get from one place to another. Entonces, la máquina le dice, Then this little machine say, tienes que doblar aquí. you have to turn to right. Y sigue derecho. And you keep on straight. Y luego tienes que doblar acá. Then you have to turn to the left. Si usted hace lo que le dice, If you do what the directions say, usted va a llegar a su lugar. then you will reach your final Pero si destination. usted no le hace caso a lo But que if you dice, don't pay attention to the usted jamás va a directions, llegar. then how are you going to get to your final destination? La palabra de Dios The same, the word of es God como ese mismo aparatito. is like this direction. Aquí están las guías That's the para guide llegar a Dios, to get to the Lord, para buscar el camino to find a way que nos lleva a la eternidad. to take us to eternal life. Hallelujah. Praise Si the no Lord. seguimos su palabra, If we don't follow His word, nunca vamos a we're llegar. never going to reach Him. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre del Praise the Señor. Lord. Hallelujah. A los escogidos de Dios, For the chosen from the Lord, su simiente predestinada, the predestination seed, ellos escuchan la palabra they are the only one who listen to the word. y saben y reconocen And they know and recognize cuando Él habla. when the Lord speaks. Y como le conocen, And as they already know Him, no pueden ser engañados. they can't be deceived. No es posible. It's not possible. Mateo 24:24 St. Matthew chapter 24, verses 24, dice lo siguiente: say the follow. porque se levantarán falsos cristos, Fake Christ will be raised up, falsos profetas, and fake prophet,
y darán grandes señales grandes And they will be doing a lot big signal, marvelous y prodigios, and prodigious. de tal manera In that time, que engañarán they would try to perceive. to deceive. They would try to deceive, Si es posible, if it's possible, aún a los escogidos. even the chosen one. La escritura dice, The scripture say, si es posible, if it's possible, pero ningún escogido but the good chosen one, but puede ser engañado, no chosen one porque will ellos le be deceived. pertenecen al Padre. Amén. To the Y Father. Jesús dijo And Jesus said, que ninguno sería arrebatado de su mano. and none of them will be loosed from his hand. En la cruz del Calvario, And the cross, Él dijo, he said, Padre, Father, lo que me diste, what you give to me, ninguno se perdieron. they must Aleluya. not lost. Aleluya. Hallelujah. Lo mismo podía decir el profeta. The same thing the prophet could say. Padre, lo que me diste, Father, those you give to me, ninguno se perdieron. no one of them has lost. Para que nuestro nombre esté escrito ahí, But because our name should be right in thee, no podemos perdernos. we can't lose. Tenemos que hacer lo que el profeta nos dijo. We have to do what our prophets say to do. Escuchar su palabra. Listen to the word Escudriñar la palabra. and follow the word. Comer la palabra. Eat the word. Beber la palabra. Drink the word. Dormir la palabra. Sleep with the word. Levantarse con la palabra. Wake up with the word. La palabra siempre está presente en nuestras The vidas. word should be present every day and every time in our life. De esa manera, In that way, el enemigo no puede engañar. the enemy don't have a way to deceive us. En el mensaje, In the message, la voz de Dios en estos últimos días. the voice of God of the ultimate, the last Y day. con esto voy terminando. And with this, I will be finished. Predicado el 20 de enero del 63. There was preached on January 20, 1963, En una iglesia de latinos. in Latino America church. Que esa era la única puerta abierta a los Estados Unidos. That was the only open door from the United States. ¿Saben por qué es la única puerta abierta? You know why was the only open door? Porque Dios le envió un profeta a la nación americana. Because the Lord sent a prophet in the American nation, Pero ellos lo rechazaron. but they rejected him. Y cuando rechazamos un profeta And when we reject a prophet enviado de Dios, was sent by the Lord, ahí firmamos nuestra sentencia de then muerte. we are signed our sentence of death. Rechazar a un profeta By rejecting a prophet, es muerte segura. this is surely is death. Pero recibir al profeta, But also by receiving the prophet of the recibimos Lord, la bendición de Dios. we receive Amén. the blessing of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Dice el profeta, y cito, Say the prophet of the Lord. observe su vida Observe your life. y que el patrón que usted siga And that the patron that you guide, sea la palabra. this patron should be the word of God. Y vea dónde usted se encuentra, And make sure where you find yourself. tomando inventario seguro. And take inventory. Take a secure inventory. A pesar de todas estas personificaciones, Even though between all those purification voces falsas, and fake voices, profetas falsos, fake prophets, todas estas cosas levantándose, all those things that rarely lift it up, Jesús dijo, Jesus said, a pesar de todo esto, from all those things, si alguno oye mi voz if one listen to my voice y me sigue, and follow me, Él es la palabra. Amén. this person is the word of ¿Has God. escuchado tú la palabra de Dios? Have you listened to the word of God? ¿Has recibido tú la palabra de Have you Dios? received the word of Pues God? entonces te conviertes en la palabra. Then you are the word Aleluya. of God. Aleluya. Hallelujah. Escuchen su comisión para nosotros. Listen his commission for us. En medio de todas estas voces, Between all those voices, de las cuales dije que tomaría horas para presentar. that's what I would take to present. Y es de confusión para la gente. And it's confusion for the people. Es una cosa patética. It's pathetic things. Y después de todo, And after all, a usted no se le brinda una segunda oportunidad.
After all, that don't give you a second opportunity. Tiene que tomarla ahora mismo. You have to take it now, right Hermanos, now. la segunda oportunidad se nos está dando ahora. Brethren, the second opportunity has given to us now. Tenemos que tomarla, hermanos. We have to take it now. Tenemos que aprovecharla. We have to take it El now. tiempo es tarde. The time is late. No viene otro tiempo después de este. There's no other time after this. Aleluya. Hallelujah. Usted tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Maybe you don't have a second opportunity. Es tomorrow. ahora. It's now. Cuando oyeres mi voz, When you listen to my voice, no endurezcas tu corazón don't get a hardness como en los días de la provocación. from the provocation time. Hoy es el tiempo. Today is the time. Este es el tiempo aceptable. Now is the acceptable time. Si alguno oye mi voz, If anyone listen to my voice, eso muestra que su voz that show that his voice aún estaría allí en medio de todo eso. is still between us. Él todavía tiene una voz. Even now, he still have a voice. ¿Por qué? Why? Su voz permanecerá para siempre. His voice will last forever. Aquí está. Today is there. He's El here. cielo y tierra pasarán, The heaven and earth will pass. pero mi voz nunca pasará. Aleluya. La palabra de Gloria Dios a Dios. nunca The falla. word of the Lord La palabra never de fail. Dios nunca The pasará. word of the Lord will never Lo que está pass. escrito cumplimiento What is tiene. written will be fulfilled. Alabamos a Dios. Praise the Gloria a Lord. Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Hermanos, nuestro tiempo está cerca. Brethren, our time is close. El tiempo de nuestra unión con Cristo, la palabra está cerca. Brethren, our time to go with the Lord is close. No nos enamoremos de este mundo. Don't be in love with this Este world. mundo va a perdición. This world is going to El pass. mundo que hoy conocemos This world now we know no será más. is not going to stay La forever. palabra habla But the word said, de cielos nuevos y tierra nueva. the word said, new heaven and new earth. Y esos cielos nuevos y tierra nueva And this new sky and new earth no se parecen a nada de lo que vemos ahora. does not compare with what we can see now. El hombre The man ha destruido la tierra. has destroyed the earth. El hombre The man ha contaminado la tierra. has contaminated the earth. Dios no hizo esto para que lo contaminaran. The Lord did not do that to contaminate it. Dios creó una tierra perfecta. The Lord created the perfect earth. Él creó el aire perfecto. The Lord created perfect air. Hoy respiramos demasiado. Now we breathe too much. ¿Por qué? Why? Porque no hay oxígeno en el aire. Because there's no more oxygen in the air. Han cortado los árboles. They have cut the trees. Casi no hay vegetación. There's no more vegetable around. Pasamos hambre. We pass hunger. ¿Por qué? Why? Porque ya la tierra no produce. Because the earth don't produce. El hombre la contaminó. The man has contaminated the earth. Dios no quería esto para nosotros. The Lord didn't want that for us. Dios quería algo perfecto. The Lord wants something special for us. Perfect Así for como us. Dios nos hizo a cada uno de nosotros The perfectos. same way the Lord did each one of us Él hizo esta perfect. tierra He perfecta. did this earth perfect way. ¿Por qué el universo existe? Why the universe exists? El universo existe por ti, por ti, por The ti. universe Amen. exists for you, for you, for you, for you. Nosotros no existimos por causa del universo. We don't exist for the cause of the El universe. universo existe por causa The nuestra. universe exists for the cause of us. Dios hizo un universo para The nosotros. Lord made a universe for us. Cuando usted mira hacia arriba, When you look at the high, usted ve aquella estrella. you can see the star. Usted puede decir, You can say, esa estrella es mía. these stars belong to me. Usted mira aquel planeta. You can see that planet. Ese planeta es mía. You can say this planet belongs to me. Todo lo que Dios hizo, Everything the Lord created lo hizo para nosotros. is created. Ustedes son herederos We are here. de todo lo que Dios tiene. Everything that the Lord has. Todo su poder es para All nosotros. His power belongs to us. Todo lo de Él es nuestro. Everything that belongs to Him belongs to us. Él es el Dios del universo. He is the Lord of the universe. ¿Y por qué es el Dios del And universo? why is because He's the Lord of the universe. El universo también es nuestro. The universe is also belong to us. Él es el gran rey. He is the great King. Él es el esposo. He is the bride. Nosotros somos la esposa. Amén. We are the wife. Amén. Amen. Él es el rey. He is the King. Ustedes, hermanos, son príncipes. And we are you, brother, Amén. your Son friends. príncipes.
Ustedes, hermanas, son princesas. Amén. You, my sister, Gloria a Dios. you are queen, princess. De todo lo que Dios es, somos nosotros también. Everything that the Lord possesses belongs to us Pero also. tenemos que hacernos uno con Él. But we have to be Amen. unified with Him. Abriste tú la puerta de tu corazón. Open the door of your heart. ¿La abriste verdaderamente? Did you open it ¿Has really? dejado que el Señor entrara en tu As corazón? you permit the Lord to come into your heart, ¿Sientes el amor de Cristo en tu can you feel corazón? the love of the Lord in your heart? ¿Sientes el silbo apacible Can you, dentro de tu can you corazón? listen to the whisper, the possible whisper in your heart? Démosle gloria y gracias a Dios. Gloria a Dios. Can you hear the glory? Hallelujah. Nuestra unión está cerca. Oh, our union, it's close. Vamos a estar en pie, mi hermano. Stand up, please. Glory to the Lord. We're going home. Vamos a cerrar, vamos a bajar nuestras cabezas Let's bow our head. y vamos a orar al Señor. Let's pray the Lord. Amado Padre Celestial, My dear Father, gracias te damos we thank you por este compañerismo tan for grande this que nos fellowship that we have. Gracias, Padre, Thank you, Father, por la bendición tan grande que for nos your has dado. bless that you give to us. Señor, te doy gracias por, The Lord, we give you thanks por haberme asistido en esta tarde, to assist me in this hour, por haber asistido a mi hermano John to assist our brother John, y por haber asistido a cada hijo tuyo aquí presente, and Señor. also to assist every one of your children. Porque sin ti en medio nuestro, Señor, Because without you in between of us, no Father, sabríamos qué hacer. we would not know what to do. Nosotros no somos suficientes, We're Padre. not sufficient, Father. Nosotros dependemos completamente de ti. Father, we have depend on you. Bendice, Padre, esta congregación. Father, bless this congregation. Bendice, Padre, a los ministros. Father, bless the minister. Bendice, Padre, al hermano Rubén Father, bless our brother y a Ruben toda su familia. and all his family. Padre, provee para cada hijo tuyo Father, please provide to all your children el alimento que necesitan. the necessary food. Padre, provee para ellos Father, provide for them la sanidad que necesitan. the divine healing that they need. Y Señor, guíanos siempre And Lord, guide us all time en tu eterno camino. in your eternal way. Te damos gracias We give you thanks en el nombre del Señor in the Jesucristo. name of our Jesus Christ. Dios le bendiga, mi hermano. The Lord bless you all.